Saludos, yo soy Emma. Sori y Virginia. Y nosotras somos las hermanas de la Cruz Rodríguez. Y estamos aquí en este especial de la Biblia y tenemos la grandísima bendición y responsabilidad de llevar a cada uno de ustedes los libros que nos han correspondido. En este caso nos corresponden algunos de los libros conocidos como libros sapienciales y libros poéticos contenidos en el Antiguo Testamento. Así es, vamos a ver específicamente en este episodio 3 libros. Vamos a conocer más de su autor, por qué los escribió, cuáles libros escribió y cuáles son las enseñanzas principales que podemos encontrar en ellos. Así es, con el propósito, todo esto que vamos a estar hablando aquí va a ser con el propósito de que todo aquel que se pueda conectar en este momento con nosotros, ya sea visualmente o por audio, pueda sacar esa enseñanza práctica del consejo de Dios contenido en estos 3 libros, porque al final el propósito de Dios al revelarse en su palabra es darse a conocer como el Dios soberano sobre quién es Él, qué es su persona, y también dejarnos ese manual de vida para que nosotros podamos obedecerle y obedeciéndole es que nos vaya bien sobre esta tierra. Entonces, este contenido lo vamos a resumir en 2 entregas. En esta primera entrega vamos a estar hablando acerca de uno de estos libros y en nuestra próxima entrega entonces vamos a continuar con los que continúan, con los que siguen. Así es. Bueno, chicas, ¿qué les parece si entramos en materia entonces? Así es. Estamos hablando de 3 libros, específicamente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en estos 3 libros, que se llama uno Proverbios, otro se llama Cantares y Eclesiastés, creo que antes de empezar en materia y calentar los motores, tenemos que hacer un pequeño ejercicio de historia bíblica para conocer un poco más acerca de su autor. Específicamente nos referimos a Salomón. A Salomón. ¿Quién fue él? Bueno, Salomón es un personaje bíblico, evidentemente, porque si estamos hablando acerca de la Biblia, Salomón es uno de los hijos, el 10º, para ser específico, del rey David, el famoso y conocido rey David, y de Betsabé. Y Salomón viene siendo, como decía, el 10º hijo de una pareja que no tiene un inicio hermoso. No tiene, de hecho, este tiempo, un tiempo en la vida de David y Betsabé, podemos decir que fue uno de los tiempos más bajos, espiritualmente hablando, del rey David. Es un tiempo en el que David estaba, su corazón se alejó de Dios. Y por su corazón alejarse de Dios, entonces él cae en estos pecados que cayó. ¿Y en qué consiste? Bueno, para que podamos entender un poquito más en qué consistió todo esto. Hacer la historia larga corta. Así es. El rey David, en los tiempos, dice la Biblia, en los tiempos en que los reyes salían a la guerra, él decide que él no iba para la guerra, que él se iba a quedar. Y mandó a sus generales. Desde el principio o desde este punto de partida ya se comienza mal, porque el rey era el líder, el líder supremo del pueblo. Y era en un tiempo en el rey del rey David que él tenía todo su vigor para salir a la guerra, pero él toma la decisión de no cumplir con su rol y se queda. Y mientras él está en palacio, un día decide subir al techo, al terrado, y ahí es donde ve por primera vez. Haciendo una acotación ahí, sube a la terraza en la hora en que él sabía, dice la palabra de Dios, que era la costumbre que las mujeres se estuvieran bañando. Es así, o sea, él sabía exactamente qué él iba a buscar. Su corazón lo lleva directamente a este lugar. Y estaba Betsabé en el patio de su casa, asumo, bañándose. Como era costumbre. Como era la costumbre. De todas las mujeres. No fue que ella se puso ahí y el que me vio, me vio. Era la costumbre en los tiempos que las mujeres salieran a... Y ahí él la ve y su corazón la codicia, la manda a buscar, se acuesta con ella, está con ella durante un tiempo en el palacio
y ella se da cuenta al cabo del tiempo que ha quedado embarazada. Normal, ¿verdad? Sí. Entonces ella le dice, estoy embarazada. Y él dice, parece como que ahí le cae el 20 a David de que eso podía suceder. Exacto. En su mente estaba muy lejos de eso. Y él hace la trama, o sea, contempla el plan, planifica mandar a buscar al esposo de Betsabé para truquearlo, pero él no lo logra, y entonces él dice, no, pero si no logro que él esté con su mujer, entonces la solución para esto es, ella enviuda y yo la cojo para mí. Él planificó de principio a fin, o sea... Y el muchacho nace 7 meses. 7 meses, exactamente. Él planificó su pecado. Y no solo que lo planificó, vemos como el pecado de David fue escalando. Claro, porque el pecado es así. Tú le abres la puerta y vas cada vez más, pues, incurriendo en otros pecados. Como una luz de nieve. Sí. Ajá. Es un efecto dominó. Así es. Y entonces él contempla, manda a matar, o sea, indica que Urías esté al frente de la batalla y en el momento más recio, o sea, dejen que lo maten, en pocas palabras. Y sucede eso, matan a Urías cuando pasó el tiempo de duelo propio del tiempo, de la época, entonces él manda a buscar a Betsabé. Y lamentablemente este bebé no nació, pero enfermó y murió. Y eventualmente entonces nace Salomón. Y Salomón entonces es este hijo de David que en el tiempo heredaría el trono. Así es. La historia en la Biblia la encontramos en el primer libro de Reyes, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, de igual manera en Segunda de Crónicas. Ambos libros aportan informaciones complementarias uno del otro para saber cómo es coronado Salomón, cómo la situación que se dio para que él fuese coronado, cómo fueron sus primeros años, los desafíos que tuvo que enfrentar, las estrategias que implementó para desarrollar a Israel como la nación más poderosa conocida. O sea, en su reinado Israel tuvo el mayor esplendor jamás conocido por ellos, y de igual manera el poder a nivel internacional, vamos a decir, dentro de las naciones de aquel entonces, fue durante justamente el reinado de Salomón. Nunca antes ni nunca después Israel conoció otro tiempo como el vivido como cuando Salomón fue rey. Sí, fue un tiempo de esplendor. Exactamente. Para la nación de Israel. Y fue un tiempo de paz para la nación de Israel. Así es. Porque vemos como cuando llegó Salomón pide a Dios estas cosas, ¿verdad? Y es algo que nosotros podemos ver desde el principio de su reinado una vez que él tiene esta conexión con Dios. Así es, hay algo que a mí me llama la atención, y es que es el 10º hijo y es el que hereda el trono de su padre. ¿No se supone que era al mayor hijo que le correspondía esto? Eso es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que nuestro Dios no actúa según el racional de los hombres. Ciertamente, si estudiamos la historia de la antigüedad, la historia de las civilizaciones, encontramos que todos los reyes tenían, por así decirlo, una dinastía, en donde cada gobernante, su primogénito, le sucedía en el trono. Pero en el caso de Israel no era así. El rey era escogido por Dios. Era Dios quien designaba a aquel que iba a ser el instrumento de él para su pueblo. Porque la motivación de Dios al permitirle a Israel tener un rey, porque vayamos al contexto, originalmente Dios no quería que Israel tuviese rey, sino él ser ese quien los rigiera desde los cielos por medio de hombres, o sea, profetas y sacerdotes que iban a ser sus portavoces. Pero
sabiendo él que el corazón de Adón es duro y contumaz, le dijo, miren, yo sé que ustedes van a querer tener un rey. Y cuando eso suceda, vemos en Deuteronomio 17, que estableció unas condiciones para que quien fuese escogido como rey cumpliese. Entonces, encontramos a Salomón, que ciertamente era el 10º, y estaba en ese momento su hermano mayor, que era Adonías, que era mayor que él. Y Adonías pretendió hacerse con el trono. Ya cuando David era mayor, muy viejo, que estaba en cama, postrado en cama, Adonías se congració con el principal consejero general del ejército de David, Joab, que es llamado como uno de los valientes de David, y con el sumo sacerdote de la época, para que le dieran el respaldo y que el pueblo los reconociese. O sea, si estaba el principal hombre, la mano derecha de David con él, y estaba de igual manera la parte, porque tenemos que entender que para el pueblo de Israel era una manera integral. O sea, el concepto que tenemos nosotros de secular y espiritual no existía para el pueblo de Israel, sino que Dios estaba en todo. Por eso él necesitaba el apoyo del sumo sacerdote. Y verdad, tanto Joab como el sacerdote le dieron el respaldo, porque como hombres muchas veces nos llevamos de las apariencias. Y Salomón sufrió lo mismo que su papá. Que su padre. O sea, no lo veía. Parece que Salomón era, al parecer, jovencito y era medio frágil por lo, ¿verdad? Por lo que se ve, porque se ve que era como un vamos a decir hijo que de mami. Eso iba a decir, Salomón era un muchachito de mami, Exacto. añoñadito Sí, por mamá, exacto. ¿verdad? Su único hijo. Su único hijo. Entonces era tal vez un muchacho sobreprotegido y que no tenía esa proyección de ser ese hombre que, sí, ¿verdad? Como su padre, que quien estuviese al frente, fuerte. Y Adonías sí cumplía esta condición. Y tanto Joab como el sumo sacerdote le dieron el espaldarazo para que Adonías reinase, pero Natán, Emma relató el contexto de Betsabé y de David, y justamente fue Natán, era el profeta que fue y puso, vamos a decir, a David con pie en tierra nuevamente, de hacerle consciente del pecado. Pues ese mismo Natán, que sabía de la promesa, ¿verdad?, de Dios para Salomón, porque se nos dice la palabra que Dios mismo le dijo a David que como él era un hombre de guerra, él no podía construir un templo. En el corazón de David estaba construir casa a Jehová. Como él tenía su palacio, para David era inconcebible que él tuviese un palacio y al Dios Todopoderoso se le adorase en una tienda de campaña. Entonces, él se propuso hacerle un templo digno al Dios Altísimo. Sabemos que Dios tenía David tenía un corazón que era muy sensible a las cosas de Dios. Y él se propuso hacer un templo, pero Dios se lo negó. Le dijo que él no podía hacer este templo porque sus manos habían derramado mucha sangre, pero que estuviese tranquilo, que un hijo de él lo iba a suceder, y que sí le iba a construir un templo, y que ese hijo se llamaría Salomón. Entonces, por eso, cuando llegado el tiempo que nace este niño, ¿verdad? Podemos deducir que con Natán el profeta indicaron, mira, este es el niño, y le pusieron Salomón. Entonces, cuando Natán se enteró de esta situación, corrió donde Betsabé y le dijo, mira, Adonías ya está amarrando lo suyo. Ya Adonías está proclamando que él es rey. Y con él, y tiene el apoyo del sumo sacerdote y de Joab. Si tú no te mueves y va donde el rey, donde David, y le dice lo que está pasando, recuérdense los tiempos barbáricos en que se vivía. O sea, en todas las civilizaciones se mataba
al que significaba un posible una amenaza para el reinato. Entonces, si David moría en esa condición, con esa indecisión, siendo Adonías reconocido como el sucesor legítimo, la suerte de Salomón y de Betsabé iba a ser la muerte segura. Entonces, es ahí donde Betsabé va donde David, pide anuencia con David, y David se la concede y le dice, tú sabes que tú prometiste que Salomón era quien te iba a suceder, está pasando esto, y le dijo todo lo que estaba tramando Adonías junto con Joab y el sumo sacerdote. Entonces mandó a llamar a Natán, le preguntó si era cierto, le confirmaron, y él dijo, si no hacemos rápidamente rey a Salomón y lo ungimos y yo lo proclamo, porque David se tenía esa autoridad todavía, aunque era viejo, en Israel. Sí, él era el rey. Exactamente. Entonces, es así como Salomón es proclamado, es ungido como rey. Aún su padre estando vivo. Aún estando vivo. Y a partir de ahí, entonces, David comienza a darle todas las instrucciones que él debía de seguir. Le dijo, y lo primero que le advirtió, guarda tu corazón de guardar la ley y los preceptos del Señor, para que te vaya bien y se cumpla la promesa de que no es a nuestro reinado, nuestra casa siempre heredará el trono de Israel. Así es como, por esa razón, aunque había uno mayor que Salomón, que era Adonías, no ocupó el trono porque, a diferencia de otros pueblos, en el caso de Israel, Dios era quien designaba y escogía al principal mandatario. Entonces, nosotros vemos en el libro de Deuteronomio 17 que hay unas características que Dios le dejó al pueblo de Israel que debía de tener el rey. Y me gustaría que leyéramos de manera rápida cuáles son esas características. Vamos a verlas acá en Deuteronomio 17 a partir del 14. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Párate ahí, ¿a hombre qué? ¿Cuál es la primera condición que debe haber? Hombre extranjero. O sea, entonces no pondrás sobre ti. Tenía que ser obligatoriamente israelita, del pueblo israelita, exactamente. Y el que Dios designara, como dice ahí. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Amén. ¿Cuál era la segunda condición? Que el rey no inclinara al pueblo a relacionarse nuevamente con Egipto. O sea, de volver nuevamente a hacer algún tipo de negociación ni acercamiento siquiera con ese pueblo. Así es. Y siguiendo dice que ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni oro ni plata amontonará para sí en abundancia. O sea, que tampoco podía tener muchas mujeres. Mira, y como Dios se adelantaba. Exactamente. Se adelantaba porque, aunque en el pueblo de Israel no era una práctica que un hombre tuviera muchas mujeres, tenía más de una esposa, pero no tenía muchas. Pero Dios sí conocía la práctica de los reyes de los alrededores, que era una práctica común que los reyes tuvieran muchas esposas y concubinas. Y nosotros podemos ver cómo sucede con la vida de Salomón. Podemos decir que Dios dejó esta ordenanza justamente para guardar a su pueblo, porque al final la razón de los preceptos de Dios, la razón de los estatutos, lo que Dios establece en su palabra como lo que es bueno,
lo que a Él le agrada. No es un tema del capricho de Dios, ni es para fastidiarnos la vida. O sea, la razón de Él dejarnos este manual de vida es para protegernos, es para guardarnos, es para guiarnos y es para preservarnos. Amén. Así es. Entonces, ¿cumplía Salomón realmente con esas características que vemos aquí, acabamos de ver en Deuteronomio 17? Bueno, si nosotros analizamos de manera objetiva a Salomón, podemos decir que durante la primera mitad de su reino, él se apegó a cada una de estas instrucciones. En primer lugar, él fue señalado por Dios. No fue él que se autoproclamó rey, ni fue el pueblo que lo escogió, comenzando por ahí. En segundo lugar, vemos cómo Salomón, cuando llega el momento de él verse ya que su padre muere, que era un muchacho joven, reinando sin el conocimiento, porque es muy probable que Salomón haya criado, aunque se crió en la corte, se haya criado muy cerca tal vez de su mamá. Y no es haya, evidente. No haya estado tan atento, impregnado, ¿verdad? De los quehaceres, de cómo se manejaba el pueblo, de cómo se gobernaba. Y él, cuando se ve en esa situación, tiene un encuentro con Dios. Dios se le revela y le pide, dime qué quieres. Y sabemos que Dios le concede, le dice, lo que tú me pidas, yo te lo voy a conceder. Y Salomón, de una manera, wow, muy humilde, loable, dice, yo lo que necesito es sabiduría para yo poder conducir a este pueblo que tú has puesto bajo mi cargo. Qué noble. Y Dios le dice, mira, por cuanto no me pediste riquezas, ni me pediste tú vencer a tus enemigos, te voy a dar no solo lo que me pides, sino que también te voy a dar riquezas y también te voy a dar un tiempo de paz, o sea, tú vas a poder prevalecer. Y durante un tiempo el reinado de Salomón fue un reinado característico por paz, fue un reinado característico por esplendor económico, floreció Israel de una manera extraordinaria, pero la cosa no se quedó ahí. Lamentablemente. La fama de Salomón trascendió las fronteras de Israel. Y de muchas partes llegaban para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Salomón llegó a creerse de verdad que el sabio era él. Que el sabio era él, exactamente. Y se le olvidó cuál era la fuente de su sabiduría, de dónde venía esta sabiduría que él tenía. Así que él puso su mirada en el esplendor, no en el que lo hacía posible. Él puso su mirada en la sabiduría, no en el que se la había dado. Y él llegó a creer que de él venía todo lo que él era, que era por sus propias fuerzas. Y su corazón se envaneció. Y vemos cómo tú leyendo esas características de Deuteronomio, es como si Salomón hubiera dicho, mira, esta no la voy a obedecer, esta tampoco, ninguna de ellas las obedeció. O sea, Salomón falló en cada una de esas características enumeradas en el libro de Deuteronomio. Hizo alianza. Lo primero que Salomón hizo fue casarse con la hija de Faraón. O sea, la primera línea que pone Dios ahí en la característica, mira, a Egipto nunca. No vuelvas. Para allá a buscar nada. Y es como que Salomón dijera, ¿con quién es la primera que yo? Con la hija de Faraón. Comenzando por ahí. Y esa fue la primera de muchas. Así mismo es. La primera de muchas mujeres de otros reinos, donde Salomón, buscando alianzas estratégicas políticas y económicas, decide casarse. Se entiende que muchas de sus esposas principales eran hijas de reyes principales, ¿verdad? De familias, de reinados prominentes y poderosos del reino conocido, del mundo conocido. Y si vemos que Salomón tuvo unas 600 esposas. 600, más las concubinas. Más concubinas. 300 concubinas, o sea. Más de 300, o sea, dice Sam, más de 300. Aproximadamente 1000 mujeres tuvo Salomón que eran mujeres de él. Sí. Que estaban para él. O sea, hay que verlo. Siempre hago esta
esta Acotación. acotación porque hay que verlo en el contexto. O sea, en el contexto, mientras más mujer, bueno, todavía, de hecho, hoy en día, en Medio Oriente, sí. la posibilidad de que un hombre tenga más de una mujer va a depender de su condición económica y por ende va a exhibir su poder. Cuando Salomón se hizo de este harén, de este grupo de mujeres, es porque eso le daba un mensaje a las demás naciones. Yo soy poderoso. Miren el tamaño de mi harén que tengo, la cantidad de mujeres que yo puedo mantener. Pero lo que él no consideró era la desgracia que él estaba causando al pueblo al unirse a estas mujeres. Así es, porque cuando nosotros tomamos decisiones, no somos solamente impactados nosotros, porque nosotros no somos una isla. Tenemos personas alrededor aquí en nuestras decisiones le impactan. Claro. Le impactan de manera positiva o negativa. Y en el caso de Salomón, que era el líder de una nación, muchos fueron impactados por su decisión. Salomón trajo esposas que introdujeron al pueblo de Israel prácticas abominables. Prácticas que eran totalmente rechazadas por Dios, como ofrecer hijos en sacrificio, bebés en sacrificio. Esas prácticas fueron introducidas por las mujeres de Salomón. Él inclinó el corazón del pueblo a pecar contra Dios, a la idolatría. De hecho, algunas de estas mujeres principales, además de él haber construido el templo a Jehová, que fue lo prometido, o sea, Dios estableció, como comentábamos, que Salomón era el que iba a edificar el templo, y edificó un templo esplendoroso. Por supuesto, mucho de este templo esplendoroso que él construyó fue con lo que su papá acumuló y le dijo, mira hijo, esto es lo que yo he apartado para la edificación del templo. Además de ese templo, él construyó templos para sus esposas principales. Es decir, que en el pueblo de Israel se adoraba al Dios vivo. Sí. Y ahí mismo salían entonces a rendirle culto a dioses paganos. Como Astaret, que era una diosa que pedía sacrificios horripilantes, y Moloch también eran los principales dioses que tenían como práctica el sacrificar de hijos o niños, ¿sí? Niños para rendirle culto, por lo que se deduce que muchas de estas mujeres que posiblemente le parieron a Salomón, o sea, no fue mayor la descendencia de Salomón porque tuvieron que rendir sus hijos. Es muy probable, o sea, podemos extrapolar. Exactamente, podemos deducir exactamente, o conjeturar, es la palabra correcta, de que el hecho de que no tuviese una descendencia mayor es porque, evidentemente, para esta mujer estar ganándose el favor del rey, lo que hacía era que le sacrificaban sus hijos al Dios. Exactamente. Sí. Entonces, al final lo que vemos es la consecuencia de no obedecer. De no obedecer. Por eso Dios desea que nosotros, más que ofrecerle sacrificio, dice su palabra, que se agrada más a Dios en la obediencia que en los sacrificios, porque ciertamente Salomón le construyó un templo, pero hizo un palacio mucho más majestuoso para él. Para él. Justamente porque ahí en Deuteronomio 17 dice que no se aparte la ley. Y lo primero que hizo Salomón al mezclarse con todas estas mujeres, y como dice el texto, que justamente el unirse a muchas mujeres iba a apartar el corazón del hombre, fue alejarlo de la palabra de Dios. Él dice ahí que la ley, en el libro de Crónicas, que la ley debía de leerse y estar siempre presente en el palacio. Pero cuando Salomón comenzó a vincularse con personas que no eran
de su misma condición espiritual. Por eso establece la palabra que nunca debemos unirnos en yugo desigual. Porque, para hacer algo gráfico, es más fácil que alguien me baje a mí de esta mesa que yo subirlo. Entonces, eso fue lo que sucedió con Salomón. Cuando él se mezcló con todas estas mujeres, se apartó y ya dejó de ser sabio. A partir de ahí fue un hombre inteligente, vamos a decir, astuto, que con el cúmulo de experiencia que tenía y ya la fama acumulada, mientras él le temió al Señor, tomó decisiones sabias que le garantizaron a su pueblo tener esa paz, pero que luego vemos que justamente fue una paz efímera, porque con su hijo el pueblo de Israel literalmente se resquebrajó, o sea, se dividió en dos bandos, y a partir de entonces fue la debacle de Israel, social, espiritual, sí, en todos los aspectos. Y vamos a decir que sucedió con su hijo por misericordia, y por amor a David. No sucedió durante el reinado de Salomón. Exactamente. Dios, que es fiel, eventualmente Salomón es restaurado. Amén. Al final de sus días. Al final de sus días, Salomón es restaurado por Dios. Y precisamente en el ocaso de sus días es que Salomón escribe estos libros. Y hoy nosotros podemos tener estas 3 joyas, porque son 3 libros que dejan una gran enseñanza cada uno de ellos en su género. En su género, exactamente. ¿Verdad? Es como si Salomón se hubiera encargado de dejar documentado con el interés de que nosotros no cometamos los mismos errores que él cometió. Exactamente. Porque es inclusive cuando él comienza a enumerar el propósito de alguno de estos libros, él lo dice de manera literal. O sea, mire, para que adquieras sabiduría. Para que seas sabio, para que no caigas, aunque él no lo dice, para que no te apartes, para que no caigas en lo que yo he caído. Entonces, en esta experiencia de Salomón, nosotros vemos 3 cosas importantes. Primero, cuando el hombre decide pedirle a Dios para conforme al corazón de Dios, y a su voluntad, conforme a su voluntad, Dios va a escuchar. Y Dios va a responder. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos más en la bendición que el que da la bendición, vamos a caer y vamos a caer duro. Así es. Y nuestras vidas van a ser, nuestras vidas van a sufrir las consecuencias, pero no solamente nosotros, sino aquellos sobre quienes ejercemos un liderazgo. Y también vemos que Dios es misericordioso, Dios es rico en misericordia, Dios no nos deja en el piso. Amén. El Señor siempre extiende su misericordia hacia el hombre, porque el deseo del corazón de Dios es nuestra restauración, es nuestra bendición. Ciertamente. Y nosotros podemos ver esto en el libro en la vida de Salomón. Y nosotros podemos ver que gracias a esa misericordia que Dios tuvo y a que Dios restaura su vida, la vida de Salomón, entonces él nos deja un legado y una enseñanza poderosa. Así es. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Amén. El Dios que levanta y que restaura, y que podemos aprender de estos libros es la importancia de que cuando Dios tiene ese trato con nosotros en nuestra vida, cuando le hemos faltado, cuando le hemos fallado a Dios, la actitud correcta es la que tuvo Salomón. Es que cuando venga el Espíritu Santo y trate con nuestras vidas, nosotros, al igual que David, al igual que Salomón, reconocer nuestro error, humillarnos, y es así entonces como Dios puede hacer esa obra restauradora en nuestra vida. Así que vamos a enterarnos de inmediato en ese primer libro de Salomón, que es el libro de Proverbios. Vamos a ver qué es un proverbio y cuál es la enseñanza principal de este libro. Bueno, un proverbio es un dicho,
o un refrán, un adagio, que contiene, ¿verdad?, una gran enseñanza contenida en una frase fácil de comprender. La enseñanza del proverbio regularmente es una enseñanza sencilla, pero con una sabiduría muy profunda. Casi siempre los proverbios son de autoría popular, o sea, de uso popular, y casi siempre los proverbios, porque no solamente existen los proverbios de Salomón, hay muchos proverbios. Claro. En este caso estamos hablando de los proverbios de Salomón, pero en sentido general un proverbio pasa de generación en generación de manera natural, de boca en boca, y casi nunca se sabe quién originó el dicho, ¿verdad? Sí. Pero en este caso particular, en este libro de proverbios quedan contenidas estas enseñanzas tan fáciles de memorizar, de guardar en nuestros corazones. Así es. Entonces, la forma que se tiene de transmitir esta enseñanza es a través de muchos proverbios son analogías, algunos proverbios son contrastes, sí. Otros son como si fueran parábolas, o sea, como si fuera una parábola, una enseñanza que sencillamente transmite esta información. Como mensaje central del libro de Proverbios, podemos, aunque no tiene una hilaridad ni un tema, sino que central, sino que se ocupa de muchas cosas, al final la enseñanza principal es que la verdadera sabiduría está en nuestra relación con Dios. Se basa en nuestra relación con Dios. No podemos tener una sabiduría verdadera a menos que tengamos esa relación con el Señor. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia lo establece. Hay caminos que al hombre le parecen de bien y su fin es de perdición. O como dice en el Nuevo Testamento, pedimos y pedimos mal, porque para nuestros propios deleites pedimos. O sea, tenemos el sesgo del pecado en nosotros, esa raíz del pecado. Y no tenemos muchas veces el discernimiento, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que transforma nuestras oraciones. Amén. Pero si estamos conectados con el Señor, esa obra del Espíritu Santo que transforma ese corazón, entonces luego viene a nuestra vida y nos da ese consejo. Mira, tú quieres esto, pero realmente lo que te conviene es esto. Aleluya. Ay, qué entonces, bueno Dios. Vamos a ubicarnos, porque realmente si te doy esto, no te va a ir bien. No va a ser de bendición. No va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, si nuestra sabiduría va a estar directamente relacionada al nivel de relación, de intimidad que tengamos con el Señor. Amén. Amén. Entonces, si nosotros pudiéramos resumir el libro de Proverbios, resumirlo como tal es un poco difícil por la misma naturaleza del libro, ¿verdad? Es un libro, es una serie de proverbios enumerados con el propósito de dar consejo, de instruir y de dar sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que tal vez al principio, en el primer libro de Proverbios, nosotros podríamos encontrar de manera resumida el propósito, ¿verdad? Un resumen de este libro. Y vamos a leer qué dice Proverbios 1, del 1 al 7, bien rapidito. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para alcanzar, para quiere decir con qué propósito. El propósito. Para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y cierra con
con este proverbio que dice, el principio de la sabiduría Es el temor es el temor de Jehová. de Jehová. Amén. Ahí es donde inicia la sabiduría. Ujú. Ningún hombre que no tema a Dios es sabio. Es sabio. Amén. Puede ser sagaz, Ujú. puede ser inteligente, Inteligente. Ujú. ¿verdad? Habilidoso. Pero sabio. Solamente Dios puede darnos esa capacidad. Sí. Si nosotros no entendemos que Dios es el principio y el fin, nosotros vamos a actuar movidos por nuestra naturaleza humana. Ujú. Sí. Vamos a actuar conforme a lo que me da placer, Ujú. conforme a mis propios Desde objetivos, A lo que agrada al a hombre. lo que agrada. Ujú. Yo no voy a actuar en función a un propósito, o a un propósito divino en este caso, sino a complacer un objetivo que yo tenga, una meta en un momento determinado. Y nosotros debemos entender como seres humanos que hay metas humanas que nos alejan muchísimo Muchísimos, del fíjate. propósito de Dios para nuestras vidas. Así es. Entonces, podemos entender que aunque el libro de Proverbios tiene unos 500, ¿verdad? Proverbios, Ujú. encontramos en la escritura que realmente Salomón escribió mucho más de 5,000 Ujú. proverbios. Y no necesariamente lo que encontramos aquí condensado en el libro de Proverbios, no necesariamente son todos de la autoridad de Salomón, sino que también tuvo otros colaboradores. Pero en su gran mayoría, sí todos son de Salomón. Y autoría de de hecho, Salomón. el mismo primer capítulo hace alusión de que su autor es Salomón. es el mismo Salomón. Ujú. Entonces encontramos proverbios como el de Agur o el de Lemuel, que habla acerca de la mujer virtuosa, Virtuosa. Ujú. ¿verdad? Un proverbio conocido, que fueron, por así decirlo, que inspirados en esas enseñanzas proverbiales de Salomón, también ellos aportaron y se resumieron y se incluyeron también ahí en el libro para edificación nuestra. Amén. Entonces, si pudiésemos sacar una enseñanza práctica del libro de Proverbios, ¿cuál sería? Nosotros podemos decir que en el libro de Proverbios se encuentra enseñanza para todas las áreas del crecer humano. O sea, no hay un área, cubre al hombre de manera integral. Amén. Cubre al hombre en su relación con Dios, Ujú. en su relación con sus Con padres, su prójimo. con su prójimo, con sus hermanos, Ujú. con su padre y su Madre. madre, con el gobernante, o sea, económicamente, socialmente, de pareja. Nosotros encontramos que el libro de Proverbios da consejos A todas. para todas las áreas que nosotros podamos en un momento determinado necesitar sabiduría para saber cómo debemos conducirnos. Ujú. En el libro de Proverbios encontramos promesas de que si nosotros seguimos los preceptos de Dios, vamos a alcanzar vida. Amén. Amén. Pero que de igual manera si rechazamos estos preceptos, nosotros vamos a ir directo a un camino de perdición, a un camino que no nos va a llevar a nada bueno. Así Es ¿Y así. cuál sería tu proverbio preferido, Amy? ¿Y por qué? Mira, tomando en cuenta que hay más de 500 proverbios, tal vez yo en ese sentido voy a escoger uno para dar chance que ustedes también puedan decir el de ustedes, pero quiero decir y que conste en acta que hay más de un proverbio que yo pudiera decir que este es mi proverbio favorito. Hay muchos proverbios que me gustan, pero comenzando por el proverbio 1:7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, porque es un proverbio que te enfoca, Ujú. es un proverbio que te mantiene, mira, con tus ojos puestos Direccionado. donde debes de tenerlos puestos, porque es muy fácil confundir, como decíamos hace un rato,
la inteligencia humana Con la sabiduría. con la La sabiduría. sabiduría. Y nosotros debemos recordar siempre que si estamos pegados de esa fuente y nosotros recordamos que nos debemos a nuestro Creador, nosotros vamos a mantenernos alineados. Amén. 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 ¿Y para ti, Virginia? Yo podría mencionar el Proverbios 22:6. Me gusta mucho también el 1:7, uno de mis favoritos. Y fue un proverbio que me ayudó mucho también en un tiempo en específico. Como maestra de niños, pues obviamente me identifico mucho con Proverbios 22:6. 22:6, que Sí, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando Cuando fuere fuere viejo, no se apartará de él. Y Amén. creo que nosotras tres somos un testimonio de la realidad de esta palabra. De la verdad De- eterna, Amén. contenida en esta palabra. Amén, amén. Eso es Somos así. el testimonio de una siembra que se dio siendo nosotras niñas, ¿verdad? Primero por nuestros abuelos, luego por nuestros padres, y de cómo a su tiempo ese fruto, Esa semilla dio el fruto germinó. Y que debía de dar, exactamente. Y es importante que todos los padres que nos escuchen pues tomen esto en consideración. Tres razones por las cuales leer el libro de Proverbios. No podemos ir a las 3 razones. Tú tienes que decirnos tu proverbio favorito. Y esto es así. Bueno, pues mi primer preferido es 31:30. Un proverbio que se adapta mucho a la realidad de nuestros días. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ujú. En Amén. estos tiempos en donde Satanás se ha levantado en contra de la mujer Ujú. y ha querido establecer una narrativa contraria al diseño de Dios, en donde las mujeres lamentablemente han caído en la trampa y creen que su valor está en lo físico y buscan reafirmar ese vacío existencial que tienen con cosas materiales. La que tenga la mayor cantidad de cartera, la que tenga la mayor cantidad de zapatos, la que tenga la mayor cantidad de cirugías, Ujú. pensando Sí. que lo importante es lo que se ve. Lo Cuando, externo, cuando dice aquí que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, porque la hermosura debe salir de adentro hacia afuera. Eso es una cosa. Y también la hermosura, según los estándares humanos, pasa. Ujú. En un momento determinado dejaremos de ser bellos según el hombre. Así es. ¿Entiendes? Sí. Vamos a arrugarnos, vamos a envejecer. Pero cuando nosotros nos ocupamos de las cosas internas, cuando nosotros nos ocupamos de esa relación con Dios, entonces nosotros más que likes, Ujú. vamos a impactar A vidas. impactar vidas, exactamente. Claro. Y vamos a dejar huellas. Así es. Huellas en esta tierra, huellas en cualquier ámbito que nos desarrollemos. Así que en este momento hacemos una invitación a toda mujer que nos pueda estar viendo mediante este tiempo que hemos tenido analizando esta primera parte en el libro de Proverbios, de que busque su identidad en Cristo Jesús, de que busque su identidad en Dios, de que Dios nos considera valiosas, Ujú. Amén. valiosas a nosotras las mujeres, tan valiosas que utilizó a una mujer para que el Salvador del mundo Qué bello. viniese a través de una de nosotras. Gloria a Dios. Entonces, nuestro valor viene dado por aquel que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo para nosotras. Que nuestra gracia y nuestra hermosura esté reflejada por cómo Cristo se manifieste en nuestras vidas y de esa manera seremos relevantes. Seremos mujeres que impacten vidas. Seremos mujeres que van a ser aprobadas por la sociedad. Seremos mujeres que van a ser resaltadas y acogidas. Y muchas veces, lo digo por experiencia, muchas veces inclusive por el mismo pecado, ¿verdad? De la demás,
van a sentir el deseo, no quisiera llamarlo envidia, ¿verdad? Pero van a la atracción de la luz, de tener eso que nosotras poseemos. Amén. Así que, mujer, date tu valor. Y tu valor está en tu tener temor a Jehová. Amén. En permitir que Dios cumpla el propósito en tu vida. Y tener eso que aquello el Señor ha diseñado para ti. Amén. 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 Y como el libro de Proverbios es un libro que tiene para todos, aprovechamos también y hacemos un llamado, ¿verdad?, a los padres de invertir tiempo en sus hijos. Eso es un tiempo invertido y es un tiempo invertido con propósito y que tendrá una repercusión eterna. Amén. Porque el tiempo que usted pasa instruyendo a su hijo en los caminos del Señor, en el camino del Señor, ese tiempo en su tiempo, usted va a ver el fruto, usted va a ver que habrá valido el esfuerzo, la dedicación, que muchas veces usted no va a saber cómo hacerlo. Pida sabiduría. Amén. Que no va a saber cómo comenzar. Pida sabiduría. Y qué mejor manera de comenzar que con el libro de Proverbios. Exactamente. Que es una fuente de sabiduría. Amén. Y que tiene para hijos pequeños, para hijos adolescentes, mayores. mayores. Nuestros hijos adolescentes, para hijos adultos, para todas las áreas. Y que tiene la ventaja de que son cortos, fácil de memorizar. Así es. Entonces, ¿de qué manera, tú que trabajas con niños, Virginia, de qué manera los padres pudieran aprovechar el libro de Proverbios para instruir a sus hijos? Bueno, pudieran utilizar tal vez la técnica de memorizar por semana un proverbio que sea, dependiendo la edad del niño, en mi caso que son niños más pequeños, tal vez un proverbio que sea un poquito corto, de manera de que el niño lo recuerde y sea fácil y hacerse el reto de practicarlo semanalmente, diariamente, ¿verdad? Y hacer una recogida al mes, por ejemplo, de los 4 que aprendimos, para que quede fijo siempre ese proverbio. Extraordinario. Y que nuestros hijos y que nosotros, porque los mismos padres crecemos en esto, que nosotros como cristianos, nosotros podamos usar la herramienta, el arma poderosa que usó nuestro Señor Jesucristo al momento de enfrentar la tentación. ¿Y cuál fue esa arma? La palabra. La palabra. La palabra en el corazón de nosotros y de nuestros hijos es esa arma poderosa que en el momento de la tentación, de la tribulación, nos va a mantener a flote. Amén. Y nos va a ayudar a estar victoriosos en medio de cualquier proceso. Amén. Chicas, el libro de Proverbios es una fuente inagotable, inagotable. Nosotros pudiéramos agotar otro episodio inclusive hablando acerca de este tema, pero queda el desafío para todos ustedes, para nuestra comunidad que está conectada en este momento, para seguir indagando, para seguir escudriñando acerca del libro de los Proverbios. Queremos darte las gracias por haber estado conectado con nosotros a través de este tiempo. Nosotras confiamos que este tiempo haya sido de bendición, Amén, de edificación para ti. Queremos pedirte, por favor, si así ha sido para tu vida, si ha sido edificante, que nos regales un like y que comentes. Dinos cuál es tu proverbio favorito. No dejes de comentar. Amén. Tu proverbio favorito, y si quieres poner el por qué, fantástico, mejor todavía. Pero si sencillamente decir mi proverbio favorito es tal, escríbelo, que nuestra comunidad crezca. A través de tus comentarios, este video puede ser compartido con muchísimas otras personas más. Y hablando de compartir, este es un buen momento para que le envíes esta información a tus amigos, a tus compañeros, a todo aquel que tú quieras, que crezca y conozca un poco más acerca del libro de los Proverbios. Así es, Emma, y de igual manera invitar a todo el que está conectado en este momento que no se pierda la segunda parte. Esta fue la primera parte donde introdujimos lo que es el contexto histórico de cómo Salomón reinó y de por qué tenemos estos 3 libros, pero les invitamos
a que no se pierda la segunda parte, donde estaremos de igual manera analizando y sacando ese jugo al libro de Eclesiastés y al libro de Cantar, de los Cantares. Va a ser un tiempo de bendición, ¿verdad? De igual manera como ha sido de Proverbios, también cuando estemos viendo estos dos libros de Eclesiastés y de Cantar de los Cantares, confiamos en el Señor de que será de igual manera un tiempo de bendición para sus vidas, así como lo ha sido para la nuestra. Amén, así es. Reiterar la invitación a que no se pierdan la continuidad de este primer episodio con estas enseñanzas que vamos a ver en los próximos 2 libros. Bendiciones. Para nosotros fue un placer. Bendiciones.